Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo uno de entre las gentes le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparte la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche se te reclamará el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden de Dios. Palabra del Señor. Voy a predicar sentado. Hoy estoy un poquito cansado. Hemos vivido el día de ayer, en realidad desde la noche del sábado, que hemos estado viviendo nuevamente gran zozobra, reviviendo los terribles y dolorosos acontecimientos del 18 de octubre pasado, del año pasado. Era de esperar, porque el mundo hoy celebra solamente la muerte. El mundo hoy se ha olvidado del bien y celebra cosas aparentemente buenas, pero que son una mentira, o celebra abiertamente el mal. Por ejemplo, el Día de la Madre. El Día de la Madre debería ser los 365 días del año, no solo uno. El Día de la Secretaria, lo mismo. Pero además celebramos el Día del Joven Delincuente, del Joven Combatiente, que son delincuentes, como hemos visto ayer. Y esta palabra de hoy viene muy en ayuda nuestra para que no condenemos. Porque, como dice San Pablo, ¿no? Dice: así nosotros, voy a poner en vez de vosotros, voy a poner nosotros, para involucrarme yo también, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivimos en otros tiempos según el proceder de este mundo, el espíritu que actúa en los rebeldes. Bueno, primero que nada, yo por eso estoy celebrando hoy, pidiendo por estos tontos útiles que ayer han hecho tantos desmanes. Yo fui uno de ellos. Yo creí en los años 69, 70, creí que era necesario un cambio y por eso trabajé junto a otros jóvenes, junto a Clodomiro Almeida, trabajamos porque llegase Allende al gobierno. Y cuando el Senado, los diputados, le dieron a Allende la presidencia, aunque había sacado apenas un 30 y tantos % por sobre el otro candidato, yo me alegré mucho, porque por fin íbamos a ver cambios según nos habían prometido: justicia para todos, igualdad, derechos, bienestar, alegría, libertad. Nada más falso.
porque de inmediato empezó un caos que al cabo de 2 años el país estaba hecho pedazos y tuvo que intervenir el ejército y las Fuerzas Armadas para poder poner orden. A partir de ese momento, esta izquierda destructora se ha dedicado a hablar de la tiranía sin mirarse a sí mismo. En circunstancia que el espíritu en que actúan los rebeldes, donde vivíamos también nosotros, ¿no?, es un espíritu que nos lleva a seguir las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza a la cólera de Dios. Lo dice San Pablo, no lo digo yo. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos el deber moral como hijos de interceder y de orar por esta gente, porque está destinada a la cólera de Dios. Y si nosotros miramos un poco nuestra acción, ¿no?, solamente las consecuencias de nuestros propios pecados, no el castigo de Dios, las consecuencias de nuestros propios pecados que nos han traído tanta infelicidad, tanto dolor, imagínense lo que puede llegar a ser la cólera de Dios sobre estos que están haciendo tanto daño en el nombre del demonio, porque no es otro el que está detrás de ellos. Es este espíritu de rebeldía que desde el comienzo de la creación del hombre ha estado atacando a la criatura más querida de Dios, que es el ser humano, que está hecho a su imagen y semejanza. Y por eso es que el demonio, la serpiente antigua, el llamado diablo, Satanás, tentó a Eva para que hiciera caer a Adán en vez de sostenerlo, y así empezara el caos en el mundo. Desde entonces. Y hoy estamos en unos tiempos que solamente son comparables a los tiempos del Imperio Romano o a los tiempos de los grandes imperios que ahora no existen y que en una época fueron y tiranizaron a toda la humanidad. Nosotros sabemos que el Imperio Romano cayó por la fe de los cristianos, cayó por la sangre de los mártires, y la Iglesia, lejos de ser destruida, fue fortalecida hasta el punto que llegó a ser paradigma de vida durante siglos a lo largo de la historia. Pero como en el mundo no ceja, en la Edad Media se metieron también a destruir la fe extraordinaria que se había cimentado hasta el siglo IX. Y ahí tenemos esa edad oscura de la Edad Media, que no es otra cosa que el mundo actuando nuevamente para destruir a la Iglesia. Sin embargo, Dios actúa y nuevamente la Iglesia se levanta. Pero viene el renacimiento del paganismo, ¿no?, que es un renacimiento de toda la vida pagana, la promiscuidad, la fornicación, la vanidad, las modas estrambóticas, lo mismo que ahora, ¿no? Lo mismo que ahora, que claro, a la distancia lo vemos y vemos ahí una belleza y una cosa extraordinaria, ¿no? Yo no sé si dentro de 200 años, cuando vean la moda de los hombres, por ejemplo, de este tiempo, se encuentre una belleza extraordinaria, pero que anden con los calzoncillos por encima de los pantalones, con los pelos verdes, con tatuajes, con aritos, ¿no?, y caminando, cimbreando las caderas, yo no creo que sea muy agradable de ver, como debe haber sido desagradable de ver en la época también de ellos a los príncipes con tacos altos, con jabot y peinados y con pelucas y toda esa cosa que es lo más ridículo que hay, ¿no? Pues bien, las mujeres con esos pelos teñidos que cambian de color según el sol, según el calor, en fin, estamos en un mundo absolutamente de locos. Pues bien, nosotros somos aquellos que Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, porque gracias a su sangre hemos sido salvados. Por lo tanto, ¿cómo no dar gracias a Dios amando a nuestros enemigos? No se trata de decir bravo, aplaudámoslo, sigan haciendo eso, chiquillos. No. Se trata de orar por ellos, porque lo que van a vivir ellos es tanto o más doloroso que lo que estamos viviendo nosotros ahora por sus acciones.
No importa que quemen las iglesias, aunque sea una iglesia paradigmática como la iglesia de Carabineros, que en su ignorancia estos bestias han destruido un patrimonio nacional y que Carabineros lo único que hizo fue comprar esa iglesia para que no fuese demolida cuando se demolió el hospital de los pobres que había ahí. Esa es una iglesia que recuerda un hospital que era para la gente humilde, para la gente pobre, para la gente sencilla. Era un patrimonio de la nación. Así hubiesen quemado una plaza. El hecho que quemen una iglesia, lo único que manifiesta es el demonio que está moviendo a estas masas. Pero a nosotros la iglesia no nos importa tanto, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos las piedras vivas. Si quieren destruir a la iglesia, tendrán que perseguirnos y matarnos. Pero, como nuevamente podría suceder, nuestra sangre será semilla de nuevos cristianos. Y más temprano que tarde volverá a triunfar Dios, porque sobre las puertas de la iglesia no prevalecerán las fuerzas del demonio. Por eso ánimo, hemos sido salvados y Jesucristo nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo junto a Él, ¿no? Hemos sido salvados por gracia, mediante la fe. Por eso que nuestra fe no tiemble, no tiemble. Y Jesucristo viene a darnos una lección maravillosa que justamente tiene que ver con estas falsas demandas sociales, que ya por supuesto nadie se cree el cuento, ¿no? Que es lo mismo que están haciendo las mingas en Colombia, que están empezando, todos estos campesinos que están recorriendo el mundo, más de 9.000 personas recorriendo todo Colombia, pidiendo los mismos derechos que piden acá los violentistas, y resulta que sabemos que son gente que está concientizada solamente para desestabilizar el país. Pues bien, acá el Señor nos está hablando una cosa: yo no soy repartidor de riquezas, ¿no? Y además hay una lección: el hermano que es capaz de acusar al otro porque se quedó con su plata es tan avaro como el que robó la herencia. Porque uno la roba porque es un avaro, pero el otro lo acusa ante uno que se supone que es un juez, ¿no?, justo, para que le devuelva a la iglesia, para decir, él también es un avaro y él también lo primero que piensa es en la plata. Estos muchachos que piden las reivindicaciones, que las falsas justicias sociales, la salud, el estudio y todo, con el cambio de constitución no lograrán nada, pero con el cambio de gobierno van a lograr algo que inesperado, que es la ruina y la pobreza, como la hemos visto en todos los países donde se ha implantado este comunismo. Venezuela es el paradigma más cercano que tenemos, con un idiota que gobierna, ¿no?, sostenido por las fuerzas externas a Venezuela que se están aprovechando de la riqueza de Venezuela. Pues nada de eso prosperará. Lo único que puede prosperar, y ahí es donde entramos a actuar nosotros, es la fe en Dios, el Dios único y verdadero. Nosotros, que no podemos hacer mucho, porque tampoco se trata de ir a hacerle la pelea a ellos y a combatirlos, porque la violencia solo engendra violencia. Lo único que nos ayuda en este momento al mundo entero es nuestra oración y estar preparados y fortalecidos en nuestra fe, porque si viene la persecución, que podamos dar testimonio de nuestra fe, incluso con nuestra vida si es necesario. Solo así se salvará el mundo. Solo así combatiremos esas fuerzas del mal que están tomando el corazón de millones de personas. Solo así podremos obtener una victoria sobre el mal, para que en esta tierra se dé una vida que sea como una primicia, una imagen de lo que es el destino final del hombre que Dios ha pensado para la humanidad. La vida eterna, la plenitud, la bienaventuranza perfecta y eterna. Eso es lo que el demonio no quiere
y por eso es que el demonio nos quiere destruir aquí y ahora, que puede, porque cuando ya estemos al otro lado, ya no puede. Ánimo, el Señor nos está hablando, cuidaos, necios, guardaos de toda codicia. Si atesoras para ti, no atesoras nada. Si atesoras para la vida eterna, atesoras tu propia inmortalidad. Oremos por los que están haciendo desmanes en Chile y oremos porque el próximo domingo podamos, aún en medio de la violencia que se va a desatar, que podamos votar y decir no al mal. El que tenga oídos para oír, que oiga.